Vamos a hablar de concienciación social y lo he organizado en tres partes. En primer lugar, quiero hablar un poco de la inclusión, de la inclusión de las personas autistas. En segundo lugar, hablaremos de un tema que yo creo que cada vez va a ser más importante, que es el autismo en la edad adulta. Y por último, en la tercera parte de esta charla, quiero hablar un poco de las cosas que las propias familias con alguien con autismo dicen, de qué es lo que les ayuda, qué es lo que no les ayuda, qué es lo que les gustaría que les dijeran. Y sin más, voy a pasar a compartir pantalla. Aquí tenemos y vamos a hablar de la concienciación social, ¿vale? Os decía que la primera parte va a ser hablar de la inclusión en el autismo. Y tengo mucho texto en las diapositivas, normalmente me gusta poner menos texto, pero aquí tenéis una información para que luego podáis volver sobre ella en caso de que os sea útil o para alguna charla que deis vosotros o para formar a gente, en algunos casos con vuestros alumnos, lo que necesitéis. Entonces, vamos a intentar dejar algunas cosas claras. Las personas con autismo tienen todo tipo de capacidades, fortalezas y habilidades que pueden ser buenas para la sociedad. Son los elementos positivos, son gente que aporta, son gente que nos hacen mejores y que tienen habilidades que, como hemos visto también al hablar de neurodiversidad, cada vez van a ser y son más valoradas por las empresas, por el mundo de la informática, por los bancos, pues tienen un talento muy útil para algunas cosas, pero al mismo tiempo también tienen, vamos a decir, retos, tienen dificultades, sobre todo en la comunicación, en la interacción social con otras personas. Eso va a hacer que algunos puestos, los que requieran el contacto con otras personas, pues quizá no son los más apropiados, pero para otros puestos de trabajo pueden ser el empleado perfecto. Y muchos tienen también dificultades con el procesamiento sensorial, con las luces intensas, con los ruidos. El otro día leí a una persona con autismo que no conseguía entrar en el hospital porque le veía todas las sirenas de las ambulancias, las luces intensas. Entonces, bueno, hay que trabajarlo y hay que buscar estrategias, y a veces puede ser unas gafas de sol o unos auriculares que quiten parte de ese ruido ambiental, pero como digo, son también retos de estas personas. Estas dificultades pueden afectar a su actividad, tanto en la vida social, a la hora de ir a comprar, el trabajo en grupo y a la hora de seguir los comportamientos esperados. Esto también me gustaría que lo dierais una vuelta, que lo pensarais un poco, porque parece muchas veces como que en relación con el autismo lo que pretendemos es convertirles en normotípicos, hacerles que actúen como nosotros, obligarles a seguir nuestros patrones, nuestra forma de ser, nuestras normas. Y eso no es una verdadera inclusión. O sea, de lo que tenemos que plantearnos es que ellos en algunas cosas son diferentes y que debemos respetar esa diferencia. Y como os pongo aquí en este tercer punto, ya vale de pedir que se adapten a nuestros modelos y no hacer nada por nuestra parte para reducir las distancias y encontrarnos como mínimo a mitad del camino, a mitad del puente. O sea, la idea es esa, es decir, estamos exigiéndoles que ellos se adapten a los patrones de la sociedad neurotípica, y nosotros, que muchas veces tenemos mayor flexibilidad mental, menor apego a las rutinas, no hacemos el mínimo esfuerzo. No intentamos, como digo ahí, encontrarnos con ellos, entenderlos, incorporarlos y hacer lo que de hecho tienen que ser, que es miembros con todo, de todo derecho de la propia sociedad, ¿vale? Podremos hacer mucho más si aumentamos el objetivo de esta charla, la concienciación, saber, incorporarlo a nuestra propia conciencia, a nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de actuar. Si incorporamos, si aumentamos esa concienciación sobre los retos a los que se enfrentan las personas con autismo y sus familias. En algún momento
también debemos hablar de estas cosas, ¿no? De los hermanos, por ejemplo, que muchas veces sufren, tienen miedo a que sus hermanos sean objetos de burla, están preocupados por si ellos van a tener que hacerse cargo de por vida de su hermano, pero podemos ayudar, podemos comprender, podemos apoyar, y si modificamos nuestros comportamientos podremos interactuar mejor. Y esto tan complejo y tan sencillo al mismo tiempo, esto es lo que es la inclusión, ¿vale? Aquí os traigo 10 maneras de favorecer la inclusión en el autismo. Todo esto, como os digo otras veces, lo tenéis en el blog con referencias, con más datos. Aquí lo que pretendo es que tengáis unas ideas generales que os ayuden a todos y luego que también ojalá os inciten a profundizar, a saber más, a aprender más. Yo creo que sois un grupo variado, pero también muy interesante y muy interesado, y ojalá esto sea un punto de partida para que avancéis y profundicéis en el ámbito del autismo. Bueno, 10 maneras. La primera es mejorar la comunicación. Y es cierto que muchas personas autistas, como hemos dicho antes, tienen dificultades. Es una de las características típicas del autismo, entonces no debe sorprendernos porque definimos el autismo, entre otras cosas, por esas dificultades de comunicación. Y luego, como siempre decimos, es un trastorno de espectro, con lo cual es diferente para cada persona. Hay algunos que van a tener una comunicación bastante fluida, vamos a decir muy parecida a la de un neurotípico, y vamos a tener otras personas, niños, adultos, que no son verbales. No quiere decir que sean incapaces de comunicarse, pero, por ejemplo, una parte de ellos no hablan. Y otros van a tener dificultades para leer el lenguaje corporal, para comunicarse, pueden necesitar aparatos, un comunicador. Hay una enorme diversidad. ¿Qué cosas podemos hacer? Hablar de una manera que permita a la persona con la que estamos en esa comunicación entendernos mejor e interactuar con nosotros. Si lo pensáis un poco y dices, ¿qué puedes hacer? Pues aquí os traigo algunas cosas. Utilizar gestos durante la comunicación que acompañen a lo que estamos diciendo. O sea, que nuestros gestos, nuestras palabras se refuercen unas a otras. Hablar de una forma sencilla y directa. No usar metáforas, sino frases sencillas, bien construidas, muy claras. Si nosotros muchas veces nos movemos en los dobles sentidos, nos movemos en frases difusas, en condicionales, en impersonales. Aquí tenemos que conseguir que la comunicación sea, como os digo, básica, directa, sencilla. Y para eso tenemos que reforzar y simplificar la comunicación. ¿Reforzarla cómo? Podemos utilizar herramientas, podemos utilizar, poner las cosas por escrito, stories, pequeñas leyendas o pequeñas historias o grupos de fotos, vídeos, y luego que la comunicación sea sencilla. No le dejes preguntas abiertas, no le des muchas opciones, sino haz lo básico, una opción, lo que él pueda preferir en ese momento. Entonces ese sería el primer tema para favorecer la inclusión, es mejorar la comunicación. Un segundo tema es aprovechar la señalización. Disponer de pictogramas, que son dibujos, que muchas veces llevan palabras escritas o imágenes muy sencillas y que pueden ayudar a las personas con autismo a comprender mejor el mensaje. Esas señales, esos pictos, pueden usarse en la vida cotidiana, en muchas cosas. Os pongo aquí un ejemplo. Puede ser en un planificador para indicar los viajes, dónde vamos a ir, qué es lo que vas a ver, qué tienes que llevar, qué vamos a hacer, o en una agenda semanal. Es decir, hasta ahora os pondré un ejemplo. Y en ese sentido hay una asociación en España, Arasac, que hace un trabajo excelente, muy generoso, muy útil, para fabricar, para presentar todos estos pictos. Aquí os pongo la dirección, ahí tenéis en la página web, donde podéis hacer una búsqueda. Y aquí tenéis, pues decís, se han incorporado 300 recientemente. Entonces, aquí tenéis un montón de pictogramas que tú puedes buscar,
Puedes colaborar si quieres ser un desarrollador, puedes adaptarlo a tus necesidades, puedes buscar por categorías. El idioma de búsqueda puede ser español o puede ser otro. Entonces, es decir, aquí tenéis una cantidad ingente de pictogramas y si algo no encuentras, puedes pedir que lo hagan para ti. Entonces, me parece un excelente recurso para trabajar esta señalización. Y os traigo un ejemplo concreto, aquí en inglés, que dice esquema diario. Lo primero, el desayuno, después al baño, después lavarse los dientes, a media mañana puedes tomar un aperitivo, luego vamos a comer, después de comer hay que trabajar, hay que hacer un poco los deberes, hay que ver lo que se ha visto en el cole, luego hay un rato de siesta, luego tienes un rato de relax, de ocio, de ver la tele, de jugar, luego es la cena, luego puede haber que hacer tareas, luego es la ducha o el baño, pero también te tienes que quitar la ropa o vestirte. Esto si fuese vestirte, pues tendríamos que ponerlo mucho más arriba. Y luego ya ponerte el pijama e ir a la cama. Entonces, esto es un ejemplo de pictogramas para que un niño se sienta tranquilo, entienda qué son las distintas cosas de cada día. Algunas van acompañadas de relojes para que sepa qué sucede en un momento determinado. Y esto le va a ayudar a sentirse bien, a sentirse cómodo. Entonces es lo que yo os digo, es decir, de que esta señalización va a facilitar la inclusión también. Los saludos. No nos damos cuenta de lo diferente que son los saludos, la importancia que tiene la cultura. Por ejemplo, entre los españoles es muy común saludar a una mujer que te presentan, que acabas de conocer, con 2 besos. Una japonesa se puede quedar aterrorizada si ve a un hombre extranjero acercarse e intentarle besar en la cara. Os hablo por propia experiencia, ¿no? Entonces los saludos pueden variar. Por ejemplo, en algunos sitios la familia se besa en los labios, en algunos países. En otros los hombres se besan. Yo me acuerdo que a mí me resultaba sorprendente en Argentina, pero porque en España no lo hacemos normalmente. Lo hacemos hombre con mujer, las mujeres entre sí también, pero no lo hacemos hombre con hombre. Pero lo que os digo, pueden variar mucho y para que tú estés cómodo tienes que entender la cultura del sitio donde estás. Pero también es importante tener en cuenta cómo saludamos a los demás. Imaginaros, la pandemia cambió mucho de estas cosas y yo veo que hay como cada vez mayor rechazo a los besos y hay muchas mujeres que en cuanto te presentan inmediatamente te extienden la mano, ¿no? O sea, que prefieren un saludo de eso, de darte la mano. Y todo esto depende de un nivel de comodidad. Entonces, os pongo aquí simplemente ya el preguntar, es decir, oye, ¿cuál es la forma de saludar que más te gusta? O en tu familia, ¿cómo lo hacéis? Nos ayuda a comprender esto, que no tiene por qué el resto de la gente adaptarse a lo que a nosotros nos gusta o es habitual en nuestra familia, sino que todos tenemos que hacer ese juego de adaptarnos, de incluir, de que todos nuestros interlocutores se sientan cómodos con nosotros, ¿vale? Parecido a esto tiene que ver con el espacio personal. Aquí os pongo, algunas personas con autismo, con TEA, tienen dificultades para comprender las distancias personales y se pueden poner demasiado cerca, demasiado para nuestros criterios, para el criterio de los normotípicos, o demasiado lejos para lo que sería nuestra preferencia. Nos resulta extraño. Vemos a alguien que nos sentimos como invadidos en esa nube de aire que nos rodea, o lo contrario, que parece que está como alejado. Y dices, bueno, pero no hables conmigo a 4 metros de distancia, ponte aquí más cerca. Entonces, es un tema, como os digo, muy de preferencias, pero que nos puede ayudar a entender que somos diferentes, nos puede ayudar a mejorar esa interacción, nos puede hacer ver que no es algo ofensivo, que no es algo que nos quiera hacer sentir incómodos, sino algo que esta persona que a nosotros nos sale de forma natural y nos adaptamos muy rápido, pues puede que lo esté, como os pongo aquí, aprendiendo y todavía lo tenga que trabajar. ¿Y qué hacer? Pues lo de siempre, tratarlo con normalidad las cosas y pedir amablemente si
sentimos eso que nos invade, que se nos echa encima, que dé un paso atrás o hacerle saber que lo vamos a hacer nosotros. Mira, prefiero una distancia un poco mayor, me voy a retirar un poco. Y entonces, hacerlo de forma amable, educada, da un mensaje de respeto, de que estamos queriendo sentirnos cómodos con esa persona. No queremos dejar de interaccionar, queremos que la interacción, la comunicación, ese acercamiento personal sea lo mejor posible. Aquí veis distintos radios de ese contacto. Pues un contacto íntimo, con alguien que tenemos mucha confianza, pues está en menos de medio metro de nosotros. Un contacto ya personal, con un amigo, con alguien, un compañero con el que llamamos del trabajo, pues 1,2 metros. Y cuando es un contacto social, cuando tú estás, pues lo mismo en una tienda, pues con otras personas que hay en ese mismo recinto, en ese espacio, las distancias son mayores. Nos sentiríamos raros si alguien está a una distancia personal, alguien que no conocemos, ¿vale? Entonces esto, insisto, son cosas que nadie nos ha explicado, que nos salen de forma natural, sabemos leer las situaciones, sabemos adaptarnos, pero una persona con TEA le resulta más difícil, necesita más trabajo y a veces más ayuda. Bueno, la interacción social va unida a la comunicación y todos, como hemos dicho antes, nos comunicamos e interactuamos de forma diferente. Hay quien usa mucho el teléfono, hay quien el teléfono le resulta muy incómodo, hay quien usa mucho los WhatsApps, hay quien no sabe utilizar WhatsApps o le resulta muy incómodo los grupos de padres del colegio y padres y madres, lo que sea. Y tenemos que aceptar en esa interacción social que algunas personas con autismo pueden no mantener contacto visual o mantenerlo brevemente. Si eso lo aceptamos, todo va a ser más fácil, porque él no le sale de forma natural, se siente muy incómodo mirando a los ojos. Pero si tú no lo das más importancia y simplemente es alguien con lo que yo os digo, igual que yo asumo que las japonesas no les gustan los besos, asumo que a una persona con autismo no le gusta mirar a los ojos. Es una cosa que se puede esforzar, puede intentar trabajarlo, puede usarlo para que no se le note el autismo, una forma de masking, de enmascaramiento, de intentar esconder, porque él ha visto que no le va bien cuando la gente sabe que es diferente. Y luego la gente a veces piensa, no, que me mire a los ojos, ¿eh? Como no hacerlos como que estás pretendiendo engañar, te da vergüenza, estás mintiendo y por eso no te atreves a tener una mirada franca. Y no es verdad. No es que esté mintiendo, ni es que no le interese la conversación, simplemente en su naturaleza normal, amable, educada, no le sale mirar directamente a los ojos. Bueno, otro ámbito que es clave y por eso estoy tan contento de que estemos juntos aquí, es la formación. Mirad, en casi todos los problemas que tiene nuestra sociedad cotidiana, llegamos a la conclusión que la respuesta, la solución es educación. Y en esa educación implica muchas veces formarnos, ¿eh? Podríamos haber puesto probablemente educación con el mismo resultado. Entonces, invertir tiempo y esfuerzo en uno mismo, en el personal, en el grupo, en la familia, para aprender a interactuar más y mejor, de formas diferentes, con las personas autistas, ayuda a promover la inclusión, a difundir la concienciación y a aumentar la aceptación de las diferencias. Vuelvo a lo que os decía antes. No se trata de que dejen de ser autistas, no pueden. No se trata de que actúen como normotípicos. Les resulta muy difícil y muchas cosas no lo van a conseguir. Lo que tenemos que hacer es aceptar las diferencias, ¿vale? Y luego, esta formación, yo creo que cada vez hay más interés, los profesionales notan esta necesidad y hay una variedad de cursos de formación en la que yo personalmente quiero estar implicado. Me parece que es un tema muy importante, que hay mucho por enseñar, mucho por aprender. Yo aprendo mucho también con vosotros y tenemos que hacerlo no para los que yo creo que de momento lo tienen más claro, los maestros y profesores. Cuando digo maestros y profesores, la mayoría y las que mejor lo hacen son maestras y profesoras, ¿vale?
pero que no haya machismo aquí solapado. Aquí últimamente decimos personal docente. Bueno, pues el personal docente, maestros y maestras, profesores y profesores. Los y las médicos, ¿eh? Es decir, los pediatras, pero realmente todos los especialistas, médicos de atención primaria, lo que llamábamos antes médico de familia, los psicólogos, que hacen un trabajo excelente también, muchos de los mejores terapeutas son sin duda psicólogos, pero necesitamos llegar a otros sectores. Os pongo algunos ejemplos. La policía. En el blog podéis encontrar, o sea, es decir, muchas de las cosas que hace una persona con autismo, la policía no lo entiende. El que no respondan a las instrucciones, el que no miren a la cara, el que hagan esos movimientos de las estereotipias. Entonces, mirad, a veces suceden cosas que no deberían suceder por desconocimiento. Entonces yo creo que es otra tarea, es decir, formar a la policía, porque es gente cuya principal función es ayudar a la sociedad, ¿eh? Como ellos dicen, servir y proteger. Entonces, muchos están encantados de escuchar, de entender, porque claro, hay muchos muchachos, muchos jóvenes con autismo, y algunos han tenido malas experiencias. Entonces, con un poco de formación, como os pongo ahí, podemos llegar mucho. Lo mismo con los empleadores. O sea, el número de personas autistas que trabajan es demasiado escaso. Luego os hablaré un poco de ello. Entonces tenemos que mejorar esos números. Otros servidores públicos, los funcionarios, ¿qué os digo yo? En todos los sectores. Las personas de las oficinas, los guardas, los militares, periodistas también os pongo ahí, ¿vale? O sea, son ellos los que muchas veces educan a la sociedad. Una buena prensa, una buena televisión tiene un poder omnímodo. Entonces, necesitamos trabajar eso. Los comerciantes, no nos damos cuenta, pero parte de nuestra vida social es comprar cosas. Ir al supermercado, ir a la tienda, ir a por el periódico, ir a... Entonces, es decir, es una interacción básica y tenemos que conseguir también que la... Yo creo que lo que os digo, que está mejorando constantemente y veo noticias de comercios o, por ejemplo, el otro día era la fiesta de unos pueblos que decían había un rato, una hora donde se quitaba la música para que las personas autistas se sintiesen más cómodas. Comercios que dicen hay una a la semana un par de horas de las 2 horas del autismo, donde se bajan las luces, no hay otra gente para que no haya tanto barullo de carros, gente moviéndose, se quita la música ambiental para que no exista ese ruido. Decimos, hacemos unas condiciones mucho más amigables para las personas con autismo. No cuesta nada y es un mensaje importantísimo, maravilloso de concienciación social. Bueno, otra cosa es tener una mente abierta, ¿vale? Tener una mente abierta es ser mucho más flexibles en nuestra forma de comunicarnos. Quizá hay gente que nos pide un cambio que no cuesta nada y es factible para nuestra universidad, yo os lo digo en clase, o para nuestra empresa o para nuestro comercio. Y esa sensibilidad, ese ser capaz de escuchar y buscar soluciones, puede, como os pongo aquí, abrir una puerta para iniciar una conversación que nos ayude a mejorar, nos ayude a cambiar para aumentar la inclusión y la accesibilidad. Y como os pongo ahí, ahí ganamos todos. O sea, yo creo que esto es importante. Todo lo que beneficie a las personas autistas nos beneficia a todos. El que haya más inclusión no nos quita nada, nos hace ser una mejor sociedad y nos hace que si nuestro hijo tiene otra dificultad, que no sea autismo, una sociedad con una mayor mente abierta le va a incluir mejor, le va a incorporar mejor, le va a respetar más. Entonces, quedaros con esa idea. Todo lo que sea bueno para las personas autistas es bueno para todas las personas no autistas también. Aquí os traigo en la siguiente imagen de mente abierta, lo que os veis, pues ejemplos, soluciones, posibilidades, pensamientos, la imaginación. Bueno, pues todo esto que es
interpretar el mundo abiertos a las distintas posibilidades, a ver las cosas de otra manera, no ser tajantes, no ser cerrados, no pretender que nosotros tenemos razón en todo, sino esa maravilla que es estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a hacer las cosas mejor. ¿Entender? Yo creo que no implica decir que estemos siendo malos, haciendo mal las cosas, pero si realmente nos damos cuenta de lo que os digo, de que podemos hacer las cosas mejor, que yo creo que es algo que muchos que estamos aquí compartimos, es decir, y de hecho yo creo que estamos aquí para hacer las cosas mejor, pues vamos a conseguir con prudencia y con humildad cambiar el mundo. Otro tema es la curiosidad. Yo me considero, vamos, creo que soy un científico y es una de las características. Dice que el científico es el hombre que no, hombre o mujer, que no ha matado ese niño curioso que estaba preguntando tanto de pequeñito, ¿no? Entonces, con las familias con autismos, mantener un interés sobre ellos, preguntarles, les va a encantar. O sea, siempre con respeto y encontrando el momento, pero eso, preguntas que nos ayuden a aprender, que nos ayuden a realizar modificaciones en nuestra vida. Y ya os digo, en lo que hagáis cada uno, en vuestro trabajo, en vuestro ocio, ¿eh? O sea, y de repente ves pues cosas que hace unos años no existían, es decir, que en los equipos de fútbol, en los partidos, en los estadios, haya un lugar para que puedan ponerse las personas con silla de ruedas. No nos ha costado nada. Y fijaros el que fuese, que le encantase el fútbol y no pudiese, por un accidente, por la razón que fuese, compartir su pasión. Entonces, imaginaros desde el autismo no es algo físico, pero también podemos conseguir esas modificaciones que hagan que nuestro entorno sea más inclusivo, más respetuoso. Entonces, esa curiosidad nos va a ayudar a aprender, a adquirir más conocimientos sobre cómo podemos ser inclusivos con las personas con autismo y sus familias. Insisto mucho en las familias, porque a veces parece que nos centramos en el autista, pero los padres tienen necesidades, los hermanos tienen necesidades a veces fáciles y otras complejas. Entonces, si entre todos aprendemos de ellos, les escuchamos y buscamos cómo apoyarlos, estamos haciendo, como os decía, estamos construyendo un mejor futuro, así de claro. Paciencia. Esto, todos los que hayáis trabajado con autistas lo sabéis perfectamente. Es cansado, porque las cosas son capaces de aprender, pero tarda mucho. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que ser muy paciente. Entonces hay que darle el espacio y el tiempo, porque le estamos pidiendo cosas que muchas veces son difíciles para él o para ella. Entonces necesita ese tiempo y espacio para comunicarse, para interactuar o para acceder a lo que necesita. A veces, por ejemplo, algo tan importante como poder pedir ayuda. No lo saben hacer. Entonces, tenemos que, el objetivo siempre debe ser intentar conseguir la máxima autonomía, que dependan lo menos posible de otras personas. Entonces, después de pedirle algo o hacerle una pregunta, normalmente esperamos una respuesta completa e inmediata. A veces no es posible. Entonces tenemos que tener paciencia para esperar, para volver a preguntar, para no generar estrés, para estar dispuestos a una respuesta que nos puede sorprender o que no sea lo que realmente preguntábamos. Pero si lo haces con cariño, con amabilidad, con educación, con humildad, va a funcionar. Os pongo otra cosa, es decir, solo debes hacer una pregunta cada vez, porque a veces antes de oír la respuesta ya estamos preguntando la siguiente, con lo que esta persona lo pasa mal, porque está todavía elaborando la primera respuesta y antes ya le estás preguntando otra cosa diferente. Entonces necesita ese tiempo para procesar y responder. Y lo que os decía antes, sé paciente, sé amable, porque puedes alegrar el día a esa persona. El que veas, me hablaban de mis sobrinos el otro día en una fiesta con una muchacha de su edad que tiene TEA, que es un encanto de niña. Y me decían, ¿le han tratado como uno más? Pues claro que sí, y estaba feliz.
Y es que en realidad son uno más, y eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, no juzgar. Esta es otra de estas medidas a favor de la inclusión, porque somos muy rápidos juzgando. Como os pongo aquí, nos sale de forma inmediata. Rápidamente sacamos nuestra escala y nos ponemos a inventar premios y castigos. Pero es algo que debemos tener en cuenta y practicar activamente. No somos jueces. No somos nosotros los que estamos en posesión de la verdad. Nosotros somos los que sabemos, como dice mi madre, las cosas como Dios manda. No sabemos lo que manda Dios. Lo que sí que sabemos es que para todos aquellos que son creyentes y con el máximo respeto a todos, que lo que nos manda es cuidar al prójimo, preocuparnos de él, ayudar. Entonces, si no juzgamos, estamos en el buen camino para ser más inclusivos. Insisto, no somos nosotros los que estamos en posesión de la verdad. Entonces, ser curioso, respetuoso, amable y paciente mientras se intenta ayudar a esa persona o interactuar con él. A veces la única ayuda que nos piden es que le consideremos otro ser humano, que estemos dispuestos a hablar, a una charla sencilla, a interesarnos, a preguntarle, a saber qué cosas le gustan, cuál es su tema favorito, en qué curso está, cuál es lo que más les gusta, pero no como un interrogatorio, sino como una muestra de interés y buscando siempre esa aceptación y esa inclusión, como os pongo aquí. Bueno, os pongo esto, estamos juntos en este mundo. No es nuestro mundo de los normotípicos donde ellos han bajado de un platillo volante. No, son tan dueños como el resto. Y en nosotros está la mayor probabilidad de intentar mejorar las cosas, porque ellos lo intentan, ellos dedican un esfuerzo ímprobo. Si nosotros dedicásemos la 10ª parte de su esfuerzo, esto estaría conseguido todo. Porque ellos muchas veces es un trabajo constante, todo el día. Y os pongo ahí, es decir, piensa cómo te gustaría que trataran a esa persona autista si fuera tu hijo o tu hermana. Porque en cierta manera es lo que os pongo, es lo que son hijos de otras personas, son hermanos y hermanas de otras personas. Pues trátalos como querrías que tratasen a tu hijo, a tu hermana. Y con esa pauta va a ser fácil las cosas. ¿Te gustaría que si tuvieses un hijo con una dificultad, se rieran de él? ¿O te gustaría que le tratasen bien? Pues yo creo que, fijaros, intento decir, digo, si no necesitamos cosas complicadas, no necesitamos grandes tecnologías. En este tema, lo que necesitamos es lo más profundo del ser humano. Esas cosas que hemos hablado en estos primeros minutos de escuchar, de comunicarnos, de no juzgar, de ser empáticos, de ser curiosos, de respetar. Eso es lo que nos hace falta, ¿vale? Bueno, en lo que antes se llamaba Twitter, que ahora se llama X, y lo pongo como un ejemplo de redes sociales. Las redes sociales yo creo que tienen mucho poder. Es una forma muy importante de comunicarnos y hay bastantes personas autistas que están en X o en Twitter. Entonces, yo lo leo mucho y lo sigo porque yo creo que digo, muchas veces, digo, ¿quién soy yo para hablar de lo que les gusta a las personas autistas? Digo, que hablen ellos. Quiero oír su voz. Y os pongo aquí. Se puede aprender mucho con ellos porque están comunicándose lo que son y cómo son. No te tiene que gustar todas estas personas o interesar todo lo que escriben. Es simplemente decir, si estás aquí, si estamos juntos en esta formación, es porque te interesa el autismo. Entonces dices, eso es un camino precioso, pero que no se detiene. Entonces dices, yo te estoy intentando que veas, que escuches a las personas autistas. Y te darás cuenta que es un espectro y que son neurodiversos y que, al igual que hay algunos que no te gustarán, yo creo que debemos asumir que nosotros, yo, no le gusta a todo el mundo. Hay gente que sí que le gustará mi forma de ser o de hablar o de comportarme y hay otros que no. Bueno, pues lo asumo. Tercera, he hecho una lista que la tenéis también en el blog, ahora os traigo unos cuantos ejemplos, pero si alguien
con autismo quiere estar en esta lista? Yo lo tengo así publicitado, dímelo y te incluiré inmediatamente. Bueno, un quinto punto es que hay personas, acordaos que os decía, que por ejemplo no tienen el nivel para estar en Twitter, no tienen la capacidad de escribir en un teclado. Y es importante porque a veces las familias de estos autistas se encuentran dolidas porque piensan que nos centramos en los que están en la mejor zona, los que llamábamos antes de alto funcionamiento, y nos olvidamos de los que tienen un autismo grave. Y ahí os digo, no nos olvidemos de ellos. Si ellos no pueden comunicarse, seamos su voz. Escuchemos a sus padres, escuchemos a sus hermanos, porque ellos nos van a contar a qué dificultades se enfrentan. Y eso es parte también de comprender el autismo. Si solo nos centramos en los que están en una situación más favorable, no estamos teniendo una imagen real, ¿vale? Esto, bueno, yo el blog lo utilizo como una herramienta. Entonces es mi archivo, ahí guardo cosas, intento generar información de los temas que me importan, que es autismo y vacunas, que también me interesa mucho, ¿vale? Entonces quiero ir reuniendo pues, información sobre asociaciones, por profesionales. Y también en esto os pido paciencia, porque hay gente que no, me gustaría, claro, pero intento dirigirme al mundo hispanohablante y hay un montón de cosas, pero ojalá, por eso os animo también a intervenir en redes sociales, a que seáis protagonistas, a que contéis vuestra experiencia, que compartáis lo que habéis leído que ya os haya resultado interesante. Y luego os pongo aquí, el nivel de una sociedad lo marca el cómo tratamos a los que son un poco diferentes. O sea, ¿queremos sentirnos orgullosos de nuestro país? ¿Por qué? Porque tiene una bandera muy bonita, porque tenemos las fiestas patrias con desfiles militares. A mí me interesa esto mucho más. Yo quiero sentirme orgulloso de un país porque trata bien a los que son diferentes. Entonces, como os digo, estas cuentas en Twitter pueden ayudar a mejorar esto que estamos tratando hoy, a saber más sobre el autismo, a aumentar la concienciación y a hacerte mejor persona, que yo creo que es un objetivo precioso también y que nos debe durar toda la vida, intentar cada día ser mejores. Bueno, aquí os he hecho un par de capturas, pero hay más de distintas cuentas. Aquí veis el nombre con el que se identifica. En algunos casos, pues veis que es un nombre, digamos, propio, y en otros casos, pues se identifican como Aspigel, pues una chica con Asperger, ¿verdad? Y aquí están las direcciones en X, anteriormente llamado Twitter, hasta que Elon Musk decidió cambiarlo el nombre. Y las tengo por orden alfabético, sin ningún criterio más que ese, y aquí veis una segunda. Son del mundo, como os digo, hispanohablante, ¿vale? De todos los países que tenemos esta preciosa lengua compartida. Entonces, de verdad, os animo a que sigáis cuentas, que encontréis gente que diga cosas que os interese, que aprendáis de ello, que muchas veces podéis tener un gesto de aprecio, de mandarles ánimos o en momentos que cuenten dificultades, o las familias también les puede ayudar, ver que no están solos, ver que hay gente que pasa por sus mismas dificultades o que le pueden consultar un tema. Insisto, no quiere decir que tengas que estar de acuerdo, puede que sea una persona que sepa de eso porque ha habido algo parecido o que su respuesta puede ser errónea. Pero bueno, así son las redes sociales. Pero sí que os digo, es decir, en el mundo de las redes sociales existe un mundo de autistas y familias con autismo, ¿vale? Bueno, otro tema que quería comentar es que se está analizando últimamente la calidad de vida de las personas con autismo. Y lo que se ha visto es que varía enormemente de unas a otras. Va a depender de nivel educativo, nivel económico, del apoyo familiar. No es lo mismo si los padres se mantienen juntos o uno de ellos, como decía alguna madre, salió corriendo. Y es algo difícil de estudiar porque la calidad de vida influye en muchas cosas, es multifacético, es complejo, o sea, no es una medida única que digas, tú de 0 a 10, ¿qué calidad de vida tienes? ¿No? Pues, supongo que ninguno podemos dar una respuesta con rapidez, porque dices, bueno, pues pienso en mi casa, pienso en mi salud, pienso en mi familia, pienso en mis amigos, pienso en mis compañeros de trabajo,
pienso en los objetivos que yo tenía, pienso en mi ocio, pienso en las cosas que me gustan, en el deporte o la música, las cosas que me hacen feliz, que me hacen infeliz. Por lo tanto, y luego es subjetivo, es una sensación propia. Tú puedes pensar de alguien que ves que se queja mucho y dices, pero si tiene una calidad de vida excelente. Bueno, entonces esto se intenta estudiar para conocer también cuál es la situación de las personas con autismo. Hay problemas que son frecuentes en la comunidad autista y que afectan mucho a su calidad de vida, como puede ser problemas de salud, si tiene, que os digo yo, depresión, epilepsia, ataques de ansiedad, otras comorbilidades, pues claro, a todos nos afecta. Si es uno de los principales temas de la calidad de vida. No alcanzar los resultados académicos. Si aunque se está esforzando, siente que fracasa, que no vale, que no sirve, o se lo hacen o otros le dicen eso. Y finalmente también con el puesto de trabajo. El trabajo es algo que a todos nos importa mucho. Es que es algo que nos da esa independencia económica, nos hace sentirnos respetados, valorados, nos da un estatus. Entonces el que no consigue trabajar por algo que no es culpa suya, que es que ha nacido así, pues evidentemente también eso te afecta gravemente a la calidad de vida. Bueno, cuando se les pregunta a los autistas sobre cómo se ven a sí mismos, esa imagen es frecuente negativa y es común que consideren que tienen menor calidad de vida que las personas no autistas de su entorno. Esto es para que nos preocupase a todos, ¿vale? O sea, es evidente que estas personas no son felices en muchos casos y piensan que los de alrededor están mejor que ellos. Y bueno, yo creo que lo que nos debe hacer es preocuparnos para intentar mejorar esa calidad de vida de las personas con autismo. Influyen cosas como el aislamiento social. Para los normotípicos, uno de los factores clave de calidad de vida, de salud, es tener amigos. Si tú sientes que no tienes amigos y estás aislado, que no interaccionas con nadie, no tienes pareja, nunca has estado con una chica, pues eso te sientes peor. Luego la desconfianza sobre sus propias capacidades y también ser más propensos a padecer cosas como la ansiedad o la depresión, que todos los que la hayáis sufrido o la tengáis cerca, pues sabéis que es muy doloroso y muy dañino a esa calidad de vida. Cuando tienes depresión te parece que el mundo es un pozo oscuro y que las personas que te quieren estarían mejor sin ti, y no es verdad, no es verdad. Es una enfermedad y cuando sales de ella te das cuenta que no era así, que estabas equivocado. Pero es muy importante porque a muchas personas con autismo les puede afectar muy seriamente, ¿vale? Más cosas. Hay buenas noticias, como os pongo aquí. Los estudios que he podido identificar sobre calidad de vida dice que las diferencias entre autistas y no autistas se están reduciendo. Este es el objetivo, que no haya diferencias, que el hecho de ser autista no implique peor calidad de vida. Y eso sucede tanto para adultos como para niños en algunas áreas, como por ejemplo la salud física. No tiene por qué tener peor salud una persona autista. ¿Qué es lo que pasa? Si no se comunica bien, vamos a necesitar ser más proactivos, hacerle revisiones, llevarle al médico de vez en cuando. Más actividades de ocio. Yo creo que estamos siendo más inclusivos en el ocio. Lo que os digo, es decir, que haya ya, que no tengan que estar encerrados en casa, que sean capaces de hacer deporte, de encontrarse con otros, de ir, como me decía una madre, de irse a tomar una Coca-Cola y unas patatas fritas. Alguien para su hijo, es lo que ella dice, es lo que el objetivo mío de este año. Y también van mejorando el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque hay apoyos. Porque tenemos, en algunos países lo llaman maestro sombra, que es alguien que está apoyando. O tenemos aulas específicas para autismo, aulas TEA se llaman en España. O tenemos apoyos de PTs, lo que sea, ALs. Entonces, en una palabra, digo, esas son las buenas noticias, estamos mejorando. Nos queda mucho camino por recorrer, pero es importante que tengamos cierto optimismo, las cosas van a mejor. Luego, los resultados son muy heterogéneos. Hemos dicho que hay un espectro y que depende de carácter. No es lo mismo en una zona rica que en una zona pobre. No es lo mismo en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. No es lo mismo en un barrio de clase alta que en un barrio muy humilde. Todo eso influye, nos influye a todos.
Entonces hay algunos individuos que van bien, que se sienten a gusto con su vida, y otros en los que queda mucho por trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer dentro de ese proyecto de concienciación social que es esta charla es preocuparnos de todos, ¿vale? Entonces, como os pongo, hay personas que consiguen alcanzar un nivel de satisfacción con su existencia que es lo deseable para todos. Y tenemos que aprender de unos y otros, de los que siguen luchando para mejorar, para alcanzar sus objetivos, pero también de los que lo han logrado. ¿Cuáles han sido las diferencias? ¿Qué es lo que tenemos que copiar para que ese éxito se extienda a unos y a otros? ¿Vale? En todas las áreas, a pesar de esto que os decía antes de avance, las personas con TEA informaron de peores resultados que las personas no autistas. O sea, seamos claros, su calidad de vida es peor. Entonces, las diferencias más dramáticas en dos áreas clave. Temas de dolor, que no tiene sentido. Dolor físico, y luego las diferencias en el aula. Los niños y adolescentes que sienten que se quedan atrás, que no llegan, que suspenden, que repiten. Entonces dices, eso lo podemos trabajar. Quizá los objetivos tienen que ser otros, lo que os digo, siempre la máxima autonomía. Yo creo que dices, yo he aprendido en la escuela muchas cosas que no he usado jamás, eso nos va a pasar siempre y valoro y respeto muchísimo el trabajo de la escuela, pero no equivoquemos las prioridades. Aquí no es tan importante las matemáticas como el ser capaz de desenvolverse solo con el dinero o con hacer gestiones o con moverse en el transporte público. O sea, tenemos que trabajar eso, todos, maestros, terapeutas, familias. Bueno, casi la mitad de los adultos autistas señalaron niveles de salud psicológica, satisfacción con las amistades similares a los no autistas. Y cerca del 55% dijeron tener horas similares de ocio que los no autistas. Son dos ejemplos de dos cosas que parece más o menos para la mitad. Va bien lo de la salud psicológica, va bien lo de la amistad y va bien el ocio. Pero nos queda la otra mitad. No os engañéis. Si dicen casi la mitad y aquí el 55%, es que hay otra mitad que los resultados son muy inferiores. Entonces, lo que os digo, alegrémonos de que con la mitad ya, y esto evidentemente depende de cada país y de los apoyos disponibles. Eso también no lo perdáis de vista. Bueno, entramos en otra parte que es hablar sobre autistas adultos. Y yo digo, a menudo hablamos únicamente de niños con autismo. Y como os pongo aquí, ¿qué pasa? Que cuando hacen grandes se curan o desaparecen, se suben en un platillo volante, como os decía antes, no hay adultos con autismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí os pongo algunos datos. Un estudio realizado en Australia del 2017, el autismo era más prevalente entre los muchachos de 5 a 14 años. O sea, hay más autismo a estas edades tempranas que en jóvenes o en adultos. ¿Por qué? Porque esta concienciación del autismo es reciente. Hay un estudio en Inglaterra que lo que demuestra es que hay un montón de adultos sin diagnosticar. Entonces, un 83% de las personas que habían recibido un diagnóstico de autismo tenían menos de 25 años. Y esto será el 83, en otros sitios será el 73, pero yo creo que es un problema general. Sabemos sobre el autismo en las últimas 2 décadas. Y ahora es donde estamos haciendo cribados, haciendo bien los diagnósticos, identificando a estos niños, pero no os engañéis, llevan con nosotros, como dijimos al hablar de la historia del autismo, no décadas, siglos, y no lo hemos sabido ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que hay muchos autistas adultos sin diagnosticar y que cada vez es más alto el de autistas que fueron diagnosticados de niño y se van convirtiendo, como os decía, en adolescentes, en jóvenes y en adultos y en ancianos con el tiempo. Lo que os pongo aquí, como no se curan, es evidente que los niños crecen y se convierten en adolescentes, jóvenes y adultos con autismo. ¿Por qué la proporción? Por lo que os decía. Creemos que la proporción debe ser estable desde la infancia a la vejez. Y 5 factores que pueden explicar esta proporción a diferentes edades. Algo ya os he dicho. Un primer factor es que esa prevalencia no es una medida completa. No nos dice quiénes tienen autismo, sino solo quiénes fueron diagnosticados o se identifican a sí mismos como dentro del espectro del autismo.
Entonces, en otras palabras, como os pongo aquí, la prevalencia es una aproximación a la realidad, pero no es la realidad. Ahora estamos en los niños acercándonos más a la realidad, pero hace 30 años, aunque ya se conocía el autismo, no lo veíamos, no había especialistas. Los maestros y profesores sabían nada o poco, los pediatras sabían nada o poco, los psicólogos sabían nada o poco, pero estamos cambiando a mejor, como os decía antes. Un segundo factor es la concienciación y el conocimiento, sobre todo entre educadores y los pediatras, que son los que sobre todo hacen los primeros diagnósticos. Muchas veces es la familia los primeros que lo notan, pero a veces, fijaros, se engañan a sí mismos o esperan un cambio, pero muchas veces los educadores, los maestros, los profesores son los que les dicen: oye, yo creo que no sería malo que le diese un especialista, porque tiene algunas cosas y luego tenemos que entender, el diagnóstico es lo que va a permitir la atención temprana y recibir apoyos. Y luego lo que os decía, esa alegría que tengo de que hay un deseo por parte de muchos educadores, de maestros y profesores, de hacer mejor su trabajo, de atender mejor a esos niños que están bajo su cuidado. Y eso es una de las maravillas del mundo de la educación, que están siempre dispuestos a aprender, a mejorar, y es precioso que sí, seamos capaces de aprender a cualquier edad. Y luego lo mismo para el personal sanitario, los médicos, pero también las enfermeras, los trabajadores, los fisioterapeutas, no quiero dejarme a nadie fuera, los trabajadores sociales, de todo este mundo que rodea al paciente cada vez está mejor formado, los diagnósticos cada vez son más ajustados, de más calidad, tenemos distintos sistemas de cribado y con la colaboración de las personas que trabajan, de los especialistas dedicados 100% al autismo, vamos detectando a muchos más niños. Hace pocas décadas, lo que os decía, no fueron diagnosticados, lo que hace que los adultos siguen sin diagnosticar, otros fueron mal diagnosticados, decían que tenían cualquier otro problema que no era el autismo, y otros fueron simplemente etiquetados como raros. El estudio que os decía cogió herramientas en Inglaterra, herramientas recientes de diagnóstico, y las aplicó a una muestra de adultos, ninguno de los cuales estaban diagnosticados. Y la proporción que encontró de diagnósticos positivos de autismo era similar a la que se encuentra en los niños. ¿Qué es lo que pasó? Que no se había hecho, a nadie se le había examinado. Se le había dejado seguir, en algunos casos con muchas dificultades. Muchos de ellos, cuando supieron su diagnóstico, por primera vez entendieron lo que les pasaba, ¿vale? Un tercer factor es el desigual apoyo social. En la actualidad, las familias de un niño con autismo tienen más claros sus derechos, que incluyen apoyo escolar y económico, pues por ejemplo, para terapias o para logopedia. Es posible que esto anime a una parte de las familias a buscar el diagnóstico porque entonces tiene ese apoyo económico para esos servicios. Cuando hace unos años, pues gente que tuviese menor nivel económico, lo único que podía optar es por resignarse, porque no disponía del dinero. Y ahora sigue siendo un problema lo que os decía antes. Hay personas que viven en zonas rurales donde apenas hay servicios. Entonces, no es que pueden solicitar una ayuda económica, pero es que no hay un profesional cerca a quien llevar a su hijo. Y algunos conozco que hacen muchos kilómetros todas las semanas para llevar a su hijo a las terapias. Entonces, estos cambios no son por casualidad. Yo digo que han sido el resultado de una serie de madres combativas que lucharon para mejorar la situación de sus hijos a través del asociacionismo. Esto es fundamental, las asociaciones. Y a base de trabajar, de reclamar, de aprovechar cualquier resquicio para influir sobre los políticos, fueron logrando apoyos y servicios, que es algo que yo digo, no piden privilegios, piden derechos humanos básicos. Y eso es algo obligado en una sociedad inclusiva y justa. El problema que tenemos es que los apoyos, perdón, me he saltado. Esto ya lo hemos visto. Sí, aquí me llegaba. El problema es que los apoyos para los adultos son muy poco claros, si es que los hay. Y en cambio son más patentes los riesgos de sufrir consecuencias negativas como el estigma y la discriminación.
Eso puede hacer que aunque haya sospechas de autismo en un adulto, no se vaya más adelante y no se llegue a hacer un diagnóstico. Pero yo cada vez veo más también padres que dicen, no, yo quiero que me hagan un diagnóstico porque sospecho que yo tengo algo parecido a lo de mi hijo. Y en general luego se sienten bien, ven que les ayuda, que comprenden por lo que han pasado. Ya tiene un nombre la cosa. Ya pueden aprender mucho más sobre el autismo y aprender estrategias que les ayuden. Y dar explicación a muchas cosas de las que han vivido. Un cuarto factor es que hay un número de niños que se salen del diagnóstico. O sea, unos años después no cumplen las características necesarias para estar dentro del TEA. Tenéis que entender lo que os pongo aquí. Los diagnósticos no están escritos en mármol, no son la verdad revelada, sino son herramientas que son útiles pero arbitrarias. ¿Cómo se hacen? Hay un grupo de profesionales, los mejores, que analiza la situación de cada trastorno, esto en el DSM o en el ICD, y deciden que las personas que cumplan un mínimo de condiciones, si de estas 10 cosas tiene 7, esto es que tiene este diagnóstico, el que sea. Pero si tienen una menos, 6 no tiene el diagnóstico, aunque evidentemente, como os pongo aquí, comparte muchas características con el que tiene 7 y está dentro. Y luego, como en cualquier actividad humana, el fallo es posible. Un diagnóstico puede estar equivocado. Eso también es muy típico en el autismo, que los padres te digan que han tenido un peregrinaje de ir de un sitio a otro buscando explicaciones para el autismo de sus hijos, yendo de un lado a otro y que cada uno le decía una cosa, esto es un trastorno del lenguaje, esto es algo pasajero, y entonces ellos se daban cuenta que no estaban de acuerdo. Entonces, los diagnósticos, insisto, yo siempre los recomiendo, creo que es una herramienta fundamental, pero a veces cambian con el tiempo, a veces hay equivocaciones, a veces el profesional pues no es un buen profesional, eso hay que reconocerlo así también. ¿A cuántos les sucede esto? ¿Cuántos abandonan el diagnóstico? Unos datos en Estados Unidos, hizo una encuesta y entonces el 13% de los niños con autismo habían perdido ese diagnóstico. La razón más común era nueva información. Por ejemplo, haber sido diagnosticados con otro trastorno. Hay otras cosas que se piensa menos en ellas, ¿no? Trastornos específicos del lenguaje, por ejemplo, y puede que sean problemas de aprendizaje, temas de ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, lo que sea. Entonces, no es que no exista el problema, es que el problema de repente encaja mejor en otra etiqueta. El 21% se debió a tratamiento o maduración y solo un 4% de los que se habían abandonado el diagnóstico, ojo, 8 niños, un especialista había confirmado que el niño no tenía TEA y tampoco tenía otro trastorno. Aquí ya os he contado que en los diagnósticos a veces querríamos tener biomarcadores, algo que pudiéramos sacar una muestra de sangre y decir tiene 37% de autismo. Pero no es así, se basa en el comportamiento y eso es difícil y es variable y cada día estamos distintos, tenéis que entenderlo. No es tan fácil, requiere una observación. Un buen diagnóstico lleva horas de trabajo. O sea, si os hace un diagnóstico en un rato, desconfiad. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que ser un buen profesional y no es fácil. Otro estudio que analizó 569 niños, encontró que el 7%, 38 de esos 500, no cumplían los criterios diagnósticos. Lo mismo que os decía antes, este es otro estudio diferente, pero la mayoría habían sido diagnosticados con otro trastorno. Y solo 3 de los 569, 3 de esos 38, no tenían ya un diagnóstico. O sea que, en teoría, aunque podían tener peculiaridades o algunos síntomas, ya no encajaban en ninguno de los diagnósticos de trastorno. Por tanto, la conclusión de esta parte es que la mayoría de las personas con autismo al cumplir los años siguen teniendo autismo. Por lo tanto, tenemos que pensar, como os decía, en adultos y en ancianos con autismo. Y un pequeño grupo recibe otro diagnóstico diferente y un pequeñísimo grupo deja de tener diagnóstico, aunque esto no debe interpretarse como curación,
sino más bien como, o un mal diagnóstico, algunos también mejoran mucho y entonces se salen del diagnóstico. Los americanos los llaman bloomers, florecientes, pero no es lo común, ¿vale? Un quinto factor es que muchos niños con autismo aprenden a camuflar sus síntomas y a actuar como sus compañeros neurotípicos. Es especialmente característico de las niñas. Las niñas son más verbales, son más listas a todas las edades que nosotros, y entonces las niñas aprenden a encajar en el grupo, a ser aceptadas, adoptando estrategias que en principio no les son propias. Puede ser, por ejemplo, mantener contacto visual. Saben que notan que hay algo diferente en ella porque no mira a los ojos, pues se esfuerza y lo hace. O se da cuenta que se quedan mirando cuando hace estereotipias, se las come, por así decirlo, perdonadme que lo diga de esa manera, se las aguanta, o que imitan la forma de hablar, vestir o actuar de sus compañeras más populares. Es lo que se llama enmascaramiento. Entonces, esto puede hacer, yo tengo la teoría de que hay muchas niñas autistas sin diagnosticar por este proceso, porque son más verbales, porque son más inteligentes, porque son más sociables y entonces pasan desapercibidas. Este esfuerzo por pasar desapercibido es agotador, tanto física como emocionalmente, y termina por generar problemas. Si tú tienes que mantener una ficción muchas horas cada día, terminas agotado, quemado, con ansiedad, con depresión. Así que tienes además una percepción negativa de ti mismo y una baja autoestima. Estás escondiendo cómo realmente eres. Y entonces no debería ser así. O sea, es decir, que puedan ser como son y que nosotros les aceptemos así. De estas cosas, si lo pensáis un poco, en muchos casos el problema no es de ellos, el problema es nuestro. Los que tenemos que trabajar esta aceptación somos nosotros. Ellos, fijaros lo que hacen lo que sea para poderse incorporar a la sociedad. Bueno, cuando os he dicho esto de los que salen del diagnóstico, me preocupa y os lo intento dejar muy claro. La idea de que el niño podrá salir del TEA si los padres, educadores o profesionales hacen un buen trabajo es falsa, es errónea. Segundo, es contraproducente porque nos va a mantener una esperanza que no va a darse. Y es dolorosa para todos los implicados y peligrosa porque estás perdiendo un tiempo valioso. Puede evitar que los padres acepten a su hijo como el ser maravilloso que realmente es, que reconozcan sus valores y fortalezas y, por el contrario, llevarles o llevarlos a un camino de expectativas imposibles, de búsquedas de falsos culpables. Esto a veces pasa incluso entre la pareja, pensar que la culpa es de la familia de tu esposa o de tu marido y te lleva a una frustración. Entonces, acepta al hijo que tienes, trabaja con él para que tenga la máxima autonomía posible. Quiérele, confía en él, aprovecha sus fortalezas, trabaja sus puntos más flacos y vas a ver cómo las cosas mejoran sin ninguna duda, ¿vale? Bueno, otro poco más. Muchas personas descubren que son autistas cuando son adultas. Lo normal es que supieran que eran diferentes y que toda la vida les hayan dicho que eran raros, que tenían manías, que eran muy sensibles o que tenían un comportamiento extraño. Y luego hay muchas personas que tienen la imagen de cómo debe ser un autista. Y claro, no encaja a nadie. Eso es lo que se dice vulgarmente. Dices, cuando has visto a un autista, has visto a un autista. Pero hay muchos otros que no encajan en ese patrón. Entonces, ¿cuál es el problema? De nuevo, la falta de conocimiento de mucha gente que no sabe sobre el TEA o tiene una imagen equivocada. Lo mismo que decía antes, esto es culpa de los neurotípicos o normotípicos, no de los autistas. Un problema es asociar autismo a discapacidad, porque hay una parte que sí que tienen necesidades, pero hay otra parte que puede tener buenos trabajos, familia, buen puestos, buena situación económica, aunque para llegar ahí le haya costado el doble o el triple que una persona neurotípica. El autismo, como os pongo en esta frase, es variado y a menudo es una discapacidad oculta, no se ve. De repente alguien se da cuenta y nadie a su alrededor ha sospechado que era autismo. Entonces, el autismo, el apoyo, perdón, de familiares, profesores y la capacidad de superación de muchas personas con autismo puede haber hecho que pareciera que tenía una vida fácil. Pero incluso estos que tienen la situación más favorable, es muy normal que hayan tenido y tengan dificultades, sobre todo en los aspectos sociales
y también cierto nivel de confusión. Les cuesta mucho entender el mundo porque no entienden esas pautas de los neurotípicos, ¿vale? La mayor dificultad para los profesionales con TEA suelen ser las relaciones sociales, porque ese es uno de los ejes del autismo, la dificultad social. Y somos una especie muy social. Lo hacemos en la educación, estamos ahí en un grupo, en clase. Vaya, ya salto otra vez esto. Aquí. Como os decía, pasa en clase, pasa también en el trabajo, en el ocio. No lo solemos hacer solos, aislados, lo solemos hacer en grupo. Algunos pueden ser buenos para hacer amigos, pero les cuesta mantenerlos. Los malentendidos en la comunicación suelen ser frecuentes y llevar rápidamente a situaciones incómodas. Acordaros que no entienden los dobles sentidos, no entienden las bromas, no entienden las metáforas. Entonces es un lenguaje que muchas veces, en su caso, es muy literal. Con lo cual, nosotros que nos encantan esos juegos de palabras, hacemos que nuestro mundo sea incomprensible para ellos. El mundo que una persona con autismo construye en su cabeza puede ser diferente al que construimos los neurotípicos. Por eso se agarran mucho a las normas, mientras que nosotros nos encanta, nos movemos mucho más cómodos en cierto caos. Su honestidad y su sinceridad puede chocar con nuestros hábitos sociales, nuestra facilidad para la hipocresía, la mentira y el cotilleo. Por el contrario, ellos muchas veces son confiables, leales y con un punto de humor delicioso. Las dificultades de comunicación pueden ir en los dos sentidos. Los neurotípicos nos podemos sentir bajo presión con una persona autista. Puede haber un nivel de sinceridad o profundidad que no nos resulta cómodo y nuestros intentos para llevar la charla a un cotilleo o a zanjar un tema incómodo con una broma pueden ser infructuosos. Él vuelve al tema de que está hablando. Y voy a partirlo aquí, voy a terminar aquí. Estas dificultades que os cuento no parecen muy grandes, grandes problemas, pero afectan a la vida cotidiana y también se plasman en las relaciones de pareja. Los autistas que llegan a contraer matrimonio tienen una alta tasa de divorcio y es necesario, como en cualquier pareja, pero aquí con algunas connotaciones especiales, que los dos miembros de la pareja se complementen, se entiendan y se respeten. O sea, las peculiaridades de una persona con autismo pueden ser difíciles para su pareja sin que no tiene autismo. El no querer ir a actos sociales, entonces es necesario respetarse, llegar a acuerdos, complementarse las virtudes, las ventajas que cada uno tiene. Y nada más, yo creo que es aquí un buen momento para parar y que no se haga demasiado larga las charlas y seguimos trabajando con estas cosas. Muchas gracias.